Esta pasada semana hemos conocido la noticia de que la familia del dictador Franco tiene la intención de poner a la venta el Pazo de Meirás en la villa coruñesa de Sada por 8 millones de euros. El Pazo de Meirás es resultado de un latrocinio, de un expolio, de una extorsión, de un robo. Está declarado por la Xunta de Galicia bien de interés cultural, por lo tanto un monumento protegido, y En Marea ya se ha dirigido a la Xunta de Galicia y ha tenido iniciativas aquí también en el Congreso al respecto para que impida que la familia Franco haga negocio con un patrimonio que fue en su día robado y que debe pasar a formar parte, debe ser devuelto al patrimonio público, al pueblo de Sada, al pueblo gallego en definitiva. Se debe, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, paralizar esta operación de venta, esta burla, esta obscenidad, comerciar con lo robado, y el Gobierno de la Xunta, el Gobierno del señor Núñez Feixóo, debe abandonar toda ambigüedad y dejar de amparar, sostener y justificar el robo del siglo XX en Galicia, el Pazo de Meirás. Nadie imaginaría en la Alemania de Hitler una situación semejante, nadie imaginaría a la familia de Mussolini en una situación semejante. En Marea exige la devolución inmediata al espacio público del Pazo de Meirás. En Marea muestra su estupor por las declaraciones recientes del presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, leo textualmente, en las que afirmaba que el debate sobre las lenguas y su uso en la enseñanza atentaba contra el progreso y suponía situarse en el pasado. Textual. Le ha salido al presidente un tic, una contracción verbal, producto tal vez de su pensamiento o una traición del subconsciente, de clara raíz franquista. El peor pasado es la dictadura y la prohibición de los idiomas gallego, euskera y catalán. Y ahora el PP utiliza las lenguas cooficiales, veamos el caso de Cataluña y es la persecución del uso en la enseñanza del catalán, para competir en represión, en confrontación civil con ciudadanos y en desprecio a la gran riqueza de la diversidad cultural y del plurilingüismo. Todo esto es artificial, esto es un atentado contra el Estado español plurinacional y un atentado contra el propio progreso democrático de las lenguas en el Estado español, que además, como el caso del gallego, catalán y vasco es notorio, emana de ellas una literatura de gran importancia, trascendencia, de gran proyección internacional, y esto es patrimonio global del Estado que debe ser protegido, que debe ser conservado y que debe ser proyectado hacia el futuro.